¿Qué onda? Nosotros somos los hermanos Capitaine y estamos iniciando este videoblog con el fin de tratar algunos temas bíblicos y teológicos que creemos contemporáneos para la iglesia. Así que esperamos que ustedes sigan nuestro canal y que les gusten estos videos. Hace varios años iniciamos un proyecto llamado Academia de Evangelismo. Básicamente era salir a predicar y también animar a la gente por medio de recursos, por medio de talleres. Una pregunta recurrente que nos hacían es ¿por qué no hacen la oración del pecador? Eso es lo que vamos a hablar hoy. Es un tema muy importante dentro del evangelismo porque la corriente de los últimos 40, 50 años nos enseñó que para cerrar una predicación evangélica tenías que hacer la famosa oración del pecador. Hay tratados, se reparte por todos lados la famosa oración del pecador. Entonces ahorita vamos a hablar y vamos a explicar por qué no la hacemos en la Academia de Evangelismo, por qué personalmente no la hago. No es un tema de que la oración sea malo, sino vamos a explicar cuáles son los problemas que residen en esto de la oración del pecador. Cuando hablamos de la oración del pecador, nos estamos refiriendo precisamente a este conjunto de frases que se ha convertido en una fórmula como para salvarte y que prácticamente muchos evangelistas, prácticamente su meta es llegar a esta oración, a que la persona pronuncie esta serie de frases y con eso creen que estas personas ya están siendo salvas. Antes de seguir tenemos que aclarar qué es lo que no queremos decir. No queremos que malinterpretes esto. ¿Qué no queremos decir? No queremos decir que orar sea malo. Por supuesto no queremos decir eso. Tampoco queremos decir que si tú oras esta oración no seas salvo. Otra cosa que no queremos decir es que si tú conoces a un maestro que hace esta oración, este sea un falso maestro o un falso profeta. No te lleves esa idea. Y tampoco queremos decir que en la Biblia no haya oraciones por salvación, porque ciertamente las hay y la Biblia está llena de oraciones pidiendo misericordia, pidiendo salvación. Lo que queremos decir es que la oración del pecador no es precisamente la meta final del evangelismo, que es como muchos lo ven. Tampoco queremos decir que la oración del pecador sea lo que salva a una persona, porque teológicamente eso es incongruente. Una de las evidencias importantes es que históricamente esta práctica de la oración del pecador no se encuentra hasta aproximadamente el siglo XIX, cuando el pragmatismo comenzó y cuando mucha gente empezó a encontrar que funcionaba esto de la oración del pecador. Entonces, a raíz de eso, muchos evangelistas empezaron a usar esta práctica, evangelistas reconocidos y respetables, y se fue tomando como algo prácticamente como si fuera 100% bíblico. Pero si tú te remontas atrás del siglo XIX, te darás cuenta que los cristianos en realidad no hacían esta oración del pecador. Vas a encontrar testimonios como los de Martín Lutero, que simplemente se convirtió cuando puso su fe, cuando leía Romanos en el capítulo 1, o testimonios como los de Agustín o de otros grandes hombres de la historia que no precisamente hicieron esta oración del pecador, pero que sí fueron salvos. Otra evidencia muy importante es la evidencia bíblica. En todo el Nuevo Testamento nunca encontramos llamamientos a hacer una oración, una fórmula. Encontramos llamamientos al arrepentimiento, encontramos llamamientos a venir al Señor, encontramos a Jesús llamando a arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, encontramos a Pablo evangelizando, misioneros, encontramos todo eso, pero jamás encontramos una práctica de oración del pecador. Uno de los textos más usados para defender una postura a favor de la oración del pecador es Romanos 10:10, que dice: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. De ahí que muchos evangelistas digan, es que se tiene que confesar con la boca, es que se tiene que confesar los pecados en una oración y se tiene que pedir perdón en una oración y se tiene que hacer esta oración del pecador. Pero en realidad este texto, a la luz de su contexto, no está queriendo decir eso. En realidad este texto está hablando acerca de poner tu fe, porque él comienza diciendo, porque con el corazón se cree para justicia, es decir, al creer, simplemente poner nuestra fe, nosotros somos justificados, y con la boca se confiesa para salvación. Parece ser más una consecuencia de esa fe. Y cuando está hablando de confesar, no está hablando precisamente de orar, sino está hablando de hablar públicamente de tu fe y de reconocer tu fe. Ok, en esa época prácticamente hacer esto era contradecir al César, era confesar a Jesús como tu Señor, y prácticamente eso te llevaba a la muerte. Pero en el contexto de toda Romanos, vemos que el punto del texto es creer, no confesar. Confesar es la consecuencia de creer, y el que ha creído prácticamente ya ha sido justificado.
Otro texto muy usado para argumentar a favor de la oración del pecador es Apocalipsis 3:20, que dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Eso se nos dice que es Jesús hablándole a los incrédulos para entrar en su corazón, pero el texto no habla de eso. El texto es un texto dirigido a las iglesias de parte de Jesús. Es Jesús diciéndole a una iglesia, la iglesia de la Odisea, que si ellos abren su puerta para tener un compañerismo real con Jesús, Él va a entrar con ellos y van a tener esa relación verdadera que no se ve por lo que les llama tibios y les corrige de varias cosas. Antes les acaba de decir que va a corregir y disciplina a los que ama. Y al final de esa porción dice: el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces no es un texto que argumente a favor de hacer una oración para dejar a Jesús entrar a nuestro corazón en el evangelismo. El problema teológico con la oración del pecador es que da un enfoque de salvación por obras. El asunto es que si nosotros decimos que somos salvos por medio de una oración, entonces es el comienzo de una salvación por obras y no tanto de una salvación por gracia. Además, que nadie puede decidirse por sí mismo por Cristo. En realidad necesitamos una obra regeneradora del Espíritu Santo para que nosotros podamos decidir por Cristo, porque no hay justo ni aun uno, no hay quien busque a Dios, no hay quien entienda, y porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, y porque nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces necesitamos una obra regeneradora del Espíritu Santo primero en nuestra vida, para que nosotros entonces podamos tomar una decisión por Cristo. Entonces en realidad la salvación viene del Señor, y creer que la oración del pecador es la que nos salva quita el enfoque de eso. El enfoque correcto que nos presentan las Escrituras es una predicación que llama al arrepentimiento y a la fe en un Salvador, en Jesucristo, y al arrepentimiento de nuestros pecados. Nunca fue un enfoque ni de Jesús, ni de Pablo, ni de los padres de la iglesia, ni en la historia de la iglesia ha sido un enfoque hacer una oración como la meta final. Entonces puede ser que tú ores, puede ser que no ores, puede ser que alguien te ayude con una oración dirigida, o puede ser que tú en tu casa al día siguiente o a la semana o después de un tiempo ores y pidas al Señor que te salve y te arrepientas de tus pecados. La oración no determina si eres salvo o no. Lo que determina si eres salvo o no es una regeneración que produce el Espíritu Santo en tu vida, que te lleva a arrepentirte de tus pecados y a creer en Jesús como tu Salvador. Entonces, lo que da evidencia que alguien ha sido realmente salvo no es si hizo una oración o no en una campaña evangelística. Por ejemplo, si alguien hace esta oración y después no da frutos dignos de arrepentimiento, si después no está perseverando en una iglesia, si después no está perseverando en la palabra de Dios, entonces esa persona no ha sido salva. La evidencia real de una persona que ha sido salva es que dé frutos después de haber creído, después de haberse arrepentido, y entonces que se comience a ver que está siguiendo a Cristo. Lo que queremos con esto es que no te llenes de orgullo, sino que vayas a predicar y que respetes a aquellos pastores, a aquellos maestros, grandes evangelistas que predicaron aún usando esta predicación. Dios los usó mucho y debería de usarte a ti, que ya tienes una base bíblica en el arrepentimiento y en la fe como tu evangelismo. Entonces ve y predica y ama a las personas de esta manera. Bueno, espero que te haya gustado este tema. Vamos a estar subiendo más temas. Si tú tienes algún comentario, alguna pregunta o incluso alguna sugerencia, háznoslas aquí. Y si te ha gustado esto, suscríbete a nuestro canal. Vamos a estar subiendo más temas. Bueno, entonces comparte esto en tus redes sociales, compártelo en tu blog, compártelo con tu iglesia y nos vemos pronto.